Punto 69. El séptimo mandamiento de la ley de Dios es no hurtarás o no robarás. Punto 69.1. Este mandamiento prohíbe quitar, retener, estropear o destrozar lo ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Por ejemplo, yo le quito a un compañero su reloj de pulsera y lo vendo a otro, o yo no quiero devolvérselo a quien me lo ha prestado, o en un momento de enfado, yo le doy el reloj un fuerte martillazo para vengarme de mi amigo. Todo eso está incluido en la prohibición del séptimo mandamiento, porque no se considera robar o tomar lo ajeno, si se supone que la voluntad permisiva del propietario te lo deja hacer. En cuanto a contraer deudas, sabiendo que no vas a poder pagar en un plazo adecuado, eso es un pecado muy frecuente en nuestros tiempos, en que tanta gente vive por encima de sus posibilidades. Este mandamiento prohíbe también el fraude, robar con apariencias legales, con astucia, con falsificaciones, con mentiras, con hipocresías, con pesos falsos, con ficciones de marcas y con procedencias, etc. Algunos modos modernos de robar son la emisión de cheques que no tienen fondos o la firma de letras de cambio que nunca podrán ser pagadas. Porque tan ladrón es el atracador, con metralleta, como el que roba con guantes blancos, aprovechándose de la necesidad de sacar el dinero abusivamente. Pueden ser pecado grave los precios injustos que se ponen al abrigo de ciertas circunstancias. Los ladrones con guante blanco son también aquellos que exigen dinero por un servicio al que por su cargo estaban obligados. Es distinto recibir un regalo hecho libremente por quien está agradecido a tu servicio. Roban igualmente los que cobran sueldo por un puesto o cargo o destino o servicio, etc., y que no lo desempeñan o que lo desempeñan mal. Puede haber robos que la justicia humana no va a castigar, pero les aseguro algo, Dios no los dejará sin castigo. Por ejemplo, el que se niega a pagar una deuda cierta porque al acreedor se le ha extraviado el documento y éste no tiene testigos. Otras clases de robo son la usura, las trampas jugando dinero y en las compraventas, etc. Para la justicia en las compraventas hay que tener en cuenta que ninguno de los contratantes quiere hacer un regalo al otro, sino que ambos aspiran a un servicio recíproco, cambiando objetos de igual valor pero de distinta utilidad para cada uno. En todo intercambio de bienes, cada una de las partes tiene que recibir la justa y correspondiente contrapartida. Cuando el robo ha sido con violencia personal, el pecado es más grave y por lo tanto debe manifestarse esa circunstancia en la confesión. Lo mismo cuando se trata de un robo sacrílego, como lo es robar un cáliz consagrado o la sagrada comunión. También se falta a la justicia, y a veces gravemente, cuando por negligencia se retrasan los salarios o los pagos, pudiendo hacerlos a tiempo. Mientras se pueda, convendría pagar al contado, sobre todo a los que lo necesitan. Punto 69.2. Las cosas perdidas tienen dueño, por lo tanto, no pueden guardarse sin más. Hay que procurar averiguar quién es el dueño y devolvérselas, pudiendo deducir los gastos que se hayan hecho, como anuncios, traslados, etc., para encontrar al dueño, y tanta más diligencia habrá que poner en buscar al dueño, cuanto mayor sea el valor de lo que sea que haya perdido. Solamente yo puedo quedarme con lo encontrado, cuando después de una diligencia proporcionada al valor de la cosa, yo no he podido saber quién es su dueño, porque no podemos causar daños en bienes ajenos. Cuidar bien las cosas que usamos, como los autobuses, los ferrocarriles, los jardines, tu auto, tu casa, es señal de buena educación y de cultura, y maltratarlas es propio de gamberros. Y además queda la obligación de repararlo. Punto 69.3. Cuando robas, tendrás que restituir. No se puede ni vender ni comprar aquello que has robado, porque el que adquiere objetos que sabe que son robados, se hace cómplice del robo y está obligado a la restitución.
El que le compra a un ladrón carga con una obligación de devolver lo robado a su verdadero dueño, o de dar a los pobres el dinero de su valor. El que peca contra este mandamiento debe tener el propósito de devolver lo robado y reparar los daños ocasionados para que se le pueda perdonar el pecado. La restitución siempre no es fácil, y el confesor puede orientar sobre el modo más propicio para hacerla. Y sobre la restitución conviene tener presente los siguientes puntos. 1. Tienes que restituir a las personas que injustamente han sido perjudicadas, y si éstas han muerto, tienes que restituir a sus herederos. Y si no los hay, entonces a los pobres en obras piadosas. Pero nadie puede beneficiarse de aquello que robó. 2. Si uno no puede restituir todo lo que debe, tiene que restituir al menos lo que sí puede, y tiene que ser hasta que duela, y procurar llegar cuanto antes a la restitución total. 3. El que no puede restituir enseguida debe tener el propósito firme de restituir cuando le sea posible. 4. El que no puede hacer la restitución personalmente o prefiere hacerla por medio de otro, puede consultarlo con el confesor. 5. El que pudiendo no restituye o no repara los daños causados injustamente al prójimo, no obtiene el perdón de Dios porque no puede ser absuelto. Quienes pudiendo no cumplan con su deber de restituir, no tienen ni verdadera contrición del pecado cometido, ni tampoco el propósito firme de la enmienda necesaria para lo que es la válida absolución sacramental. Eso es excusa del deber de restituir, y únicamente la imposibilidad física o moral los excusará mientras dure. La obligación de restituir queda extinguida por la libre y válida condonación del acreedor, por la recíproca compensación y por la legítima prescripción. No obliga la restitución si nosotros por hacerla perdemos la fama o el nivel social justamente adquirido. Y también por prescripción según las leyes civiles. Si tú no puedes restituir de momento, tendrás que evitar gastos inútiles y superfluos para poder restituir todo cuanto te sea posible en cuanto puedas. Y el que se halla en absoluta imposibilidad de restituir, entonces que procure hacer el bien a aquel que ha dañado y orar por él. Un caso especial es el poseedor de la buena fe. El que está convencido de que lo que posee es suyo, ya sea bien porque lo haya comprado o recibido en herencia o en donación, si llega a conocer que no le pertenece, puede encontrarse en los siguientes casos. Si conoce al verdadero dueño debe devolverlo, a no ser que haya prescrito. Si la cosa pereció por consumo o por causas naturales, entonces no está obligado a compensar al verdadero dueño, porque las cosas perecen para su dueño. Si la posesión produjo algunos beneficios de modo espontáneo, como cría de animales, réditos bancarios, etc., estos pertenecen al verdadero dueño. Pero si se deben a esfuerzo personal como frutos industriales, entonces pertenecen al poseedor de buena fe. Hay personas que roban cosas pequeñas por un impulso interior, y eso se trata de una enfermedad que recibe el nombre de cleptomanía. Conviene curarla, porque puede poner al que la padece en situaciones vergonzosas. Pero hay otras personas que roban en hoteles y en comercios por puro deporte, por la vanidad de presumir de ingeniosos, y esto es inmoral, vergonzoso, y rebaja a aquel que lo realiza, y además queda la obligación de restituir al perjudicado, y si esto no es posible, dando de limosna el importe de lo robado. Punto 69.4. También peca contra este mandamiento el que en alguna manera coopera al robo, ya sea mandando o aconsejando o alabando o ayudando o encubriendo o consintiendo o pudiendo y debiendo impedirlo. Un día, a las 5:10 de la tarde, aprovechando la poca concurrencia en la calle, se detiene un taxi delante de una joyería y descienden del automóvil 3 individuos enmascarados con pistola en la mano y entran en el establecimiento y se apoderan de joyas por valor de muchos miles de pesetas. Y suben de nuevo al taxi
y desaparecen veloces. En este caso han pecado gravemente si 1. El jefe de la banda de los atracadores, que no iba en el taxi, pero sí fue quien los mandó. 2. Otro atracador, que tampoco estuvo en el robo, pero sí animó a los otros algo indecisos a hacerlo. 3. El taxista, si es que libre y voluntariamente se ofreció a llevarlos con una buena participación en el supuesto negocio. Pero no así, si es que fue forzado, a costa de su vida. 4. Desde luego, los 3 atracadores. 5. El pariente de uno de los atracadores que ocultó el maletín de joyas en su casa, sabiéndolo todo de antemano. 6. Incluso el transeúnte que los vio entrar armados en la joyería y fácilmente pudiendo telefonear a la policía, prefirió sentarse en un banco un poco alejado para ver cómo terminaba aquel curioso espectáculo. Como el robo fue grave, todos estos pecaron gravemente. Si el robo hubiese sido leve, también hubiesen pecado todos ellos. Pero su pecado hubiera sido venial. La colaboración en el pecado tiene diversos aspectos. Se llama cooperación formal cuando se desea el hecho pecaminoso, y esto siempre es pecado. Y se llama cooperación material cuando no se desea el hecho pecaminoso, aunque se coopere a él. Esta cooperación material puede ser inmediata o puede ser mediata. Inmediata va a ser si esa cooperación es necesaria para el hecho pecaminoso, y esa cooperación también es pecado. Y va a ser mediata si esa cooperación no es necesaria para el hecho pecaminoso. Esa cooperación mediata puede ser lícita con tal de que, en primera instancia, la acción del cooperante en sí misma sea buena o indiferente. En segunda, la intención del cooperante no apruebe el pecado al que está cooperando. En tercera, haya un motivo para cooperar, porque lo que se desea es un efecto bueno. En cuarta, el efecto bueno no sea consecuencia del efecto malo. Punto 69.5. El séptimo mandamiento defiende el derecho de propiedad y prohíbe robar, porque no es justo quitarle a otro lo que lícitamente le pertenece. Si el hombre tiene el deber de conservar su vida y de fundar una familia, entonces tiene que tener el derecho a procurarse los medios necesarios para ello. Estos medios se los procura con su trabajo, y luego el hombre tiene derecho a reservar para él y para los suyos lo que ha ganado con su trabajo. Este derecho del hombre exige en los demás el deber de respetar lo que a él le pertenece, y esto se llama derecho de propiedad. El derecho de propiedad es conforme a la naturaleza humana, y el derecho de propiedad, en un sentido cristiano, no es la facultad de disponer de las riquezas según el libre antojo o capricho, atendiendo únicamente al propio placer o utilidad. Este concepto, que es el de la escuela liberal, está altamente reprobado por la moral católica, que si bien reconoce por uno de sus principios fundamentales el respeto a la propiedad legítima y también cuenta entre sus terminantes enseñanzas la ley de la justicia social y la de que el rico debe de ser sobre la tierra la providencia del pobre. Es cierto que la justa posesión de los bienes lleva consigo la obligación del uso justo de los mismos, pero aunque el abuso en el uso sea pecado, no anula la realidad del derecho, y si los propietarios faltando a su obligación no hacen buen uso de su propiedad, entonces le corresponde al Estado, que es guardián del bien común, poner sanciones convenientes que puedan llegar, si las circunstancias lo requieren, a la expropiación y a la confiscación. Ya se entiende que esta intervención del Estado no debe de ser arbitraria, sino que siempre debe de estar subordinada al bien común de la nación. La autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de propiedad. La propiedad privada vincula a determinados individuos los bienes de este mundo, y estos bienes tienen de por sí un fin especial que es puesto por Dios y que no puede frustrarse, y por tanto, siempre la propiedad privada debe atender a este fin, de lo contrario es desordenada. Este fin consiste en que los bienes de la tierra fueron creados para que todos y cada uno de los hombres pudieran satisfacer sus necesidades. Así lo expresó Pío XII.
Dios, que es el supremo proveedor y el Señor de todas las cosas, no quiere que unos abunden en demasiadas riquezas, mientras que otros vienen a dar en extrema necesidad, de manera que carezcan de lo necesario para los usos de su vida. El que no quiere distribuir la riqueza es como el que no quiere que otros entren en el teatro para disfrutar el solo de lo que se ha hecho también para los demás, y la comparación es de San Basilio. Los animales están al servicio del hombre, y por eso es indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien las miserias de los hombres. El buen uso del dinero en ricos y pobres es el punto central de la cuestión social, pero de esto yo ya te he hablado en el cuarto mandamiento. Punto 69.6. Digamos aquí algo del deber de dar limosna. El que tiene bienes de este mundo y viendo a su hermano pasar necesidad le cierre las entrañas, ¿cómo entonces mora en él la caridad de Dios? No confundas los deberes de la caridad con los deberes de la justicia, porque sería una equivocación querer suplir con obras de caridad los deberes de la justicia, pero siempre habrá lugar para la caridad, porque siempre habrá desgracias en este mundo. Y desde luego, mejor que dar pan hoy es dar la posibilidad de que no tengan que pedirlo mañana, como puestos de trabajo, escuelas, etc. Siempre será verdad aquello de que la limosna beneficia más al que la da que al que la recibe, porque a la caridad están obligados todos los hombres, los que tienen mucho, mucho, los que tienen poco, poco, y los que presumiblemente puedan decir que no tienen nada, también están obligados a la caridad, porque al dar su servicio como tal y como personas, eso es una caridad. Si tú das un servicio o haces un bien, y no esperas a cambio algo, sino solo la retribución de la bondad, el amor y lo que Dios piense darte, porque no tienes más, es una caridad. Cada cual debe dar según sus posibilidades y debe cooperar a remediar las necesidades de los que menos tienen. Así lo dice el Concilio Vaticano II, que la limosna debe de darse no sólo de los bienes superfluos, sino también de los necesarios. Así lo dice el nuevo Código de Derecho Canónico, porque todos tienen el deber de promover la justicia social, así como ayudar a los pobres con sus propios bienes. Quizás la limosna callejera se preste a abusos y engaños, aunque muchas veces se presentan necesidades reales que no deberíamos desoír. Pero hoy día hay una caridad organizada que permite encauzar las limosnas hacia necesidades que son reales y urgentes. Para que la limosna sea auténticamente cristiana, debe tener ciertas cualidades. En primer lugar, debe ser justa, es decir, hecha de los bienes que uno tiene y de los que legítimamente puede disponer. Nunca tendrá valor la limosna hecha con bienes de otros, como suele a veces suceder. La limosna tiene que ser prudente, es decir, que se debe distribuir entre verdaderos necesitados y se debe dar a aquellos pobres a los que realmente no les va a hacer más daño que bien. La limosna tiene que ser pronta, es decir, que se debe dar a tiempo y no vuelve mañana. La limosna debe darse con alegría, porque Dios quiere al que alegremente da. La limosna debe ser secreta y no proclamada a los cuatro vientos, buscando la alabanza de los que la van a hacer. La limosna debe ser desinteresada, es decir, que al hacer la limosna no debes buscar satisfacción humana, sino solamente el cumplimiento del precepto del amor al prójimo. Por eso, como última cualidad, aunque debe ser la fundamental, señalamos que la limosna debe hacerse por el amor al prójimo y no por otros motivos más o menos humanamente legítimos, pero cristianamente no correctos. Es muy importante que la limosna la des con amor, y el que la recibe jamás debe sentirse humillado. Afortunadamente, el deber de dar limosna va entrando poco a poco en la conciencia de los católicos, aunque algunos todavía no acaban de comprender que ellos son meros administradores de los bienes que Dios les ha puesto en sus manos. Dios es el único dueño de todo. Él desea que sus bienes ayuden también a otros, después de haber remediado sus propias necesidades. No es justo que la primera parcela que recibe el agua para regarla absorba toda y que así se encharque.
impidiendo que el agua fluya hacia otras parcelas que también le necesitan. Dar cifras concretas sobre la cantidad de limosna resulta siempre algo arriesgado, pero peor es no darlas, porque algo se puede orientar. Para una orientación de lo que se puede dar, yo voy a ponerte aquí un porcentaje sacado de diversas consultas a moralistas, economistas y obreros auténticamente cristianos. No es para que se tome como una norma obligatoria, sino orientadora. Las circunstancias particulares de alguno le impedirán llegar a ella, pero la generosidad de otros la superará con creces. Según la Comunidad Económica Europea, se consideran pobres los que disponen de menos del 50% de la renta per cápita de su país. Como en España la renta per cápita es de $12,000, es decir, de 1.200.000 pesetas al año, lo que equivale a 7.000 euros, todo el que gane menos de 60.000 pesetas, es decir, 360 euros al mes, se puede considerar exento de dar limosna. Aunque la generosidad cristiana nunca debe de tener cerrada la puerta, llamo así a las ganancias a lo que queda después de haber liquidado a Hacienda. Aunque de manera personal, estimados escuchantes, hablando específicamente de México, Hacienda no le ayuda absolutamente a nadie. Realmente, y ustedes lo saben, hagan el bien a todas las personas, a todos los que puedan, siempre, hasta donde puedan. Y en cuanto a lo que toca a Hacienda, como le dijo San Miguel a Satanás, el Señor le reprenda, porque no son más que unos buitres que lo que hacen es meterse el dinero ajeno a los bolsillos y ver morir de hambre a su pueblo. Continuando con la lectura. Ganancias inferiores al 1.000.000 de pesetas anuales, que equivale a 6.000 euros, tienen que dar del 1 al 5%. Las ganancias de 1.000.000 de pesetas, que son 6.000 euros, a 5 millones de pesetas, que equivale a 30.000 euros al año, deben dar del 5 al 10%. Las ganancias entre 5 millones de pesetas, que son 30.000 euros, y 10 millones de pesetas, que equivale a 60.000 euros, tienen que dar del 10 al 20%. Las que son superiores a 10 millones de pesetas anuales, que son 60.000 euros, tienen que dar del 20 al 50%. Los matrimonios que tengan hasta 3 hijos pueden reducir en un 10% la cantidad que resulte de aplicar estos porcentajes. De 4 a 7 hijos pueden reducirlo en una cantidad de 25%, y los que tengan más de 8 hijos pueden reducirla en un 50%, y pueden presentarse circunstancias de gastos excepcionales que requieran consulta particular. Y también la generosidad de cristianos ejemplares aumentará estas cantidades orientadoras. Como lo dijo bien el sacerdote aquí, son cantidades orientadoras. Yo les digo que les estoy leyendo el libro. Sí, según las cosas, así debería ser. Pero ustedes que tienen sentido común, den según sus posibilidades y su deseo de hacer el bien, porque como siempre digo, Dios no es tonto. Dios sabe con qué finalidad lo haces y para qué lo haces, y si tendrá o no tendrá fruto. Este sacerdote podrá poner en el libro lo que él cree que es orientador, pero si una viuda pudo con una moneda vencer a todo el que era rico, así también tú puedes, si tu corazón sí quiere de verdad hacer las cosas y no quieres engañar al Espíritu Santo. Recuerda que hubo 2 esposos que eran ricos, y guardaron su riqueza en una cueva, y luego engañaron a Pedro, y le dijeron que no tenían más y lo habían dado todo. Acuérdate que el marido murió por haber engañado al Espíritu Santo, y cuando la esposa llegó y Pedro se dio cuenta de que se habían puesto de acuerdo para engañar al Espíritu Santo habiendo tenido más y no dándolo todo, él también le ordenó a la esposa morir, y así murió también, no porque Pedro fuera malo, no porque no le dieran todo, porque Pedro les dijo, si no querías dar todo debías decirlo así, y se te habría respetado. El pecado que los llevó a la muerte fue haberle mentido al Espíritu Santo. Esto, simplemente,
es algo que se muestra como un ejemplo, pero cada uno de ustedes que escucha este libro pueden dar lo que les nazca de su corazón para hacer el bien, y no solamente en dinero, también en obras, porque la caridad no solo es dinero, también son obras, también es tiempo. Esto que yo estoy haciendo por ustedes es caridad. Vamos a continuar con la lectura. Los matrimonios que tengan hasta 3 hijos, esto ya se los había leído, muy bien. Entonces, conozco a personas que dan hasta el 25% de sus ingresos. Otra forma de calcular lo que se debe dar de limosna puede ser separar los gastos fijos: casa, electricidad, gas, butano, alimentación, limpieza, servicio doméstico, teléfono, coche, transporte, seguros, letras, parroquia, peluquería, asignación de los hijos, colegios, material de enseñanza, etc. Ahora, estimados escuchantes, estos pequeños errorcitos no crean que se los dejo por flojera, no. Se los dejo aquí y se los dejo adrede para que nadie pueda decir que una voz robótica hizo esto. De lo que sobre de estos gastos fijos, gastar la mitad en el vestir, en diversiones, etc. La otra mitad, que es el 50%, tiene que ir a ahorros o a gastos extraordinarios. El otro 50% es para la limosna. Les recomiendo que vean mi video, lo que a nadie le gusta oír, el deber de la limosna. Ese sacerdote me cae bien, siempre pone esas opciones. Recomendar que vea su video. Los españoles deberíamos dar mucha más limosna de lo que damos, porque lo que damos para la campaña del hambre, Cáritas, Cáncer, Cruz Roja, Manos Unidas, Iglesia Necesitada, Domund, según la memoria de estos organismos, suman como 482.000 millones de euros al año, mientras que nosotros gastamos al año en bebidas alcohólicas 1.638 millones de euros, en tabaco 9.626 millones de euros, en lotería, bingo, quinielas 27.338 millones de euros. Y estos datos de 2012 se pueden comprobar en la Contabilidad Nacional de España, que publica el Instituto Nacional de Estadística, y desde que se ha permitido en España el juego, esta cosa se ha convertido en un vicio nacional, el hecho de que los españoles se gasten en juegos del azar en un año. Señores, esto está increíble. 4 billones, billones con B, 4 billones de pesetas. Es una atrocidad. 12 ceros. España es el país del mundo que más gasta en juego de azar por persona, después de Filipinas. Hay personas que se gastan en el bingo lo que necesitan en su casa. Eso es una inmoralidad. Y si lo que gastan es lo que les sobra, entonces que lo den de limosna a personas que sí lo necesitan, pero el dinero no es para jugárselo, a no ser que sea en pequeñas cantidades. El juego es un vicio en el que se empieza por cantidades pequeñas y a veces se termina jugándose lo inconcebible. La ludopatía o adicción al juego es hoy en España un problema tan grave como las drogas. Los juegos de azar están convirtiendo a España en un pueblo de ludópatas. Con tanta lotería, el vicio cunde hasta el punto de que el Hospital Ramón y Cajal ha puesto en marcha el ensayo de un medicamento para tratar esto, la ludopatía. Casi 2 millones de españoles tienen la adicción a los juegos de azar. Según Ramón Marrero, que es consejero del Trabajo y Asuntos Sociales, el 5% de la población andaluza, que son unas 350.000 personas, padece de ludopatía. El año de 1994, en juegos de azar se gastaron 500.000 millones de pesetas. Un solo ludópata, de nombre Ángel Asenjo, de 58 años, se autodenunció de estar esclavizado por el juego, porque llegó a robar del banco donde trabajaba 243 millones de pesetas, porque él habitualmente jugaba 70.000 pesetas diarias. José Sánchez León atracó 22 bancos para gastárselo todo en el juego. Él mismo afirma que se pasaba 10 horas seguidas en la mesa y que se jugaba millones cada noche.
El fiscal pidió para él 154 años de cárcel. Alfred Bloodneisner, que es un asesino y asesinó a 16 amantes ricos y ancianos, envenenándolos después de lograr su testamento a favor de ella, para así jugarse el dinero a la ruleta en diversos casinos. En el programa televisivo La cita con la vida de Nieves Herrero en Antena 3, salió Asunción González el miércoles 27 de septiembre de 1995 a las 11:30 de la noche. Ella manifestó que se quedó viuda y empezó a ir al bingo por entretenimiento, pero terminó enganchada por el vicio del juego, hasta el punto de que se arruinó, perdiendo varios millones. Y lo que es peor, perdiendo el cariño de su hija, a quien no ve desde hace 8 años. El doctor Ramón Fernández, presidente de Acoger, que es una asociación para la rehabilitación de los jugadores empedernidos, afirma que hoy en España hay 380.000 enfermos por la adicción al juego. La ludopatía provoca problemas familiares, laborales, económicos y sociales porque el enfermo necesita jugarse todo el dinero que encuentra. Por esto, llega a romper con su trabajo, sus amigos y su familia. La necesidad de dinero para jugárselo lo lleva hasta a robar. Los ludópatas experimentan una necesidad de jugar, como el que tiene un heroinómano para pincharse. La ludopatía es una enfermedad mental, es una enfermedad que esclaviza. Punto 69.7. La moral católica ha admitido tradicionalmente dos posibilidades en las que un acto aparentemente en contra de la propiedad privada no es considerado como robo, y esos son los casos de extrema necesidad y de compensación oculta. Quien se halla en una situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para él, con tal de no poner al dueño en el mismo grado de necesidad. En este caso, tomar lo ajeno no será un robo, porque el derecho de propiedad cedería al superior el derecho a la vida. Pero se debería probar que la situación es realmente necesidad extrema. En la práctica, ha de evitarse llegar a esa situación, que daría lugar a un evidente desorden social. La extrema necesidad es más que grave, y apremiante necesidad es una situación tal en la que no sería posible continuar viviendo sino a costa de los bienes del prójimo, que son apropiados por su propia cuenta. La oculta compensación es la posibilidad mediante la cual uno mismo toma lo que en justicia se le debe, adueñándose ocultamente de los bienes propios del deudor y equivalentes a esa deuda. La deuda tiene que ser clara, la voluntad de no satisfacerla también tiene que ser clara, y también los otros medios para recuperar lo debido tienen que estar agotados, y la compensación no debe de dañar a un tercero. Punto 69.8. Es pecado grave ordinariamente hablando el robar a una persona una cantidad igual a su salario diario. Los robos pequeños pueden llegar a ser un pecado grave cuando se acumulan bien por tener intención de robar mucho o poco a poco robarlo, o uno solo entre varios, o bien por ir guardando lo robado, o bien por robar en pequeño espacio de tiempo, aunque en diversas veces una cantidad que sumando las partes llegue a ser grave. El robo será pecado grave o leve, según el perjuicio que le hayas hecho a la persona. Hay que tener en cuenta la cantidad que robas y la persona a la que le robaste, porque aunque hay una cantidad que se llama por los teólogos absolutamente grave, que por ser grande el robarla siempre será pecado grave.